Vamos a iniciar nuestro Facebook Live sobre el tema paso a paso para analizar el flujo de caja y de esta forma multiplicar sus ganancias. Bueno, estábamos mirando un caso real de una empresa que pasó de perder 2.4% y gana 22% por año. Ahora bien, ¿qué le dice el diablito que tenemos cerca del oído? Eso es bueno para ser verdad. Siempre, entonces, este diablito nos va a hablar y tenemos que hacer la forma de hacer correr a ese bicho. Otro caso, vendemos guaraníes 100 millones por año y tenemos en caja solo 500.000. Imagínense, vender 100 millones por año y solo tener en caja 500.000. Es una situación que se presenta ya sea en forma similar en las pequeñas empresas. Muy bien, multiplicar la ganancia en dinero. Para poder multiplicar la ganancia en dinero, como ya vimos en presentaciones anteriores, debemos tener buenos controles financieros. O sea, registrar todas las entradas y salidas de dinero. Debemos analizar los números que produce el control financiero y en base a eso tomar decisiones para mejorar o multiplicar la ganancia en dinero. Como ven ustedes aquí, la base de todo esto viene a ser el control financiero. Y es lo que separa del verdadero empresario, el ninja, de un comerciante amateur. Antes de entrar en el tema específico de hoy, vamos a mirar un poco lo que es estado de resultados y flujo de caja y tratar de diferenciar. Cuando hablamos de estado de resultados, que es un producto de la contabilidad, se utiliza el principio de lo devengado, o sea, registramos la venta en el momento en que ocurre y los gastos también cuando son realizados, independientemente de que se cobre o no. Así, por ejemplo, registramos como ingreso la venta ya sea en dinero o a plazo y consideramos el 100% de estas ventas. Cuando hablamos de flujo de caja, estamos refiriéndonos a entrada de dinero menos salida de dinero. O sea, si nosotros vendemos una determinada cantidad en un determinado periodo, vamos a considerar como entrada solamente lo que recibimos en ese periodo. De la misma forma también serían los gastos, es decir, consideramos solamente lo que se paga. Consecuentemente, es una regla que tenemos que llevar en cuenta a partir de ahora, que en el mundo financiero, el software de flujo de caja nos engaña. Vamos a ver por qué nos engaña.
Y eso es muy importante, ya que el flujo de caja debe tener una estructura correcta y muy diferente de lo que se observa en el mercado. Normalmente cuando hablamos de flujo de caja del mercado, estamos refiriéndonos a un saldo de caja, a eso le sumamos los ingresos de caja y le restamos la salida de caja y tenemos el saldo final. Ese es lo que observamos en los libros, en los software que se presentan en el mercado. Y no, como ven ustedes, no es la estructura correcta. ¿Y cuál es la estructura correcta? Como ya vimos, ese modelo perfecto de flujo de caja en presentaciones anteriores, ya vimos que debe tener esta estructura: ingresos por ventas en efectivo, costos variables menos costos variables, que es igual al margen de contribución. Vamos a ir explicando eso de nuevo. A este margen de contribución le sacamos los gastos fijos y tenemos la ganancia operacional antes de inversiones. Le quitamos las inversiones y tenemos la ganancia operacional. Esta es la cifra fundamental y que debemos observar bien de cerca. A esta ganancia operacional le sacamos las entradas no operacionales y le sumamos las entradas no operacionales y le sacamos las salidas no operacionales y vamos a tener el resultado neto. Este es el modelo perfecto de flujo de caja. Vamos a ir viendo rápidamente entonces este modelo perfecto. Primeramente tenemos el ingreso por ventas. Son todos los valores recibidos en un determinado periodo. Es diferente, como mencionamos, al vender. Aquí consideramos solo el dinero que estamos recibiendo en ese periodo. Ya le expliqué, ¿verdad? Es muy diferente de vender una determinada cantidad en un periodo, por ejemplo, de 1.000.000 de guaraníes, que vendemos que en 10 cuotas. La primera cuota cobramos y el resto pasa a cuentas a cobrar, que vamos a ir recibiendo periódicamente. Para el flujo de caja vamos a considerar solamente esa primera cuota. Bueno, a este ingreso por ventas le vamos a quitar los costos variables. ¿Qué son los costos variables? Son todos los gastos directamente relacionados con el producto o servicio. Variable porque están muy relacionados con las ventas. Por ejemplo, el ejemplo sería lo que pagamos a los proveedores por las materias primas o mercaderías recibidas. La comisión que se le paga a los vendedores. La comisión o la tarifa que pagamos a los bancos por la utilización de las tarjetas de crédito. Estos son costos variables. Del ingreso por ventas le quitamos los costos variables y obtenemos la primera información fundamental, que es el margen de contribución. ¿Qué es el margen de contribución? Entonces es, como ven ustedes, es la diferencia de todos los ingresos de los gastos variables. Este margen de contribución es lo que al final queda para el empresario una vez realizado la venta. Es la cantidad realmente recibida por el empresario, ya que al vender automáticamente tiene que pagar a los proveedores. Entonces ya no recibimos totalmente, solamente recibimos una parte de las ventas. Tiene que pagar a la comisión a los vendedores, las tarifas bancarias. Entonces ese es el margen de contribución. ¿Por qué se le llama margen de contribución? Porque es
un importe que va a servir para cubrir los gastos fijos y generar ganancias. Este es el margen, es la primera información fundamental que debemos observar. Esto, como ven ustedes, no se observan en los software comercializados en el mercado. A este margen de contribución le vamos a quitar los gastos fijos y vamos a tener lo que se llama ganancia operacional antes de inversiones. Esta es la segunda información fundamental. ¿Qué viene a ser los gastos fijos? Son los gastos relacionados con la estructura de la empresa. Son fijos porque haga frío o calor, siempre va a aparecer estos gastos. Tenemos ejemplos que sería luz, agua, teléfono. Vendamos o no, siempre tenemos que pagar eso. Alquiler del local. El prolabore es el sueldo que se le paga a los socios, el que recibe los socios en forma periódica, como si fuera un empleado de la empresa. Y esto es fundamental, que los socios tengan prolabores. En un momento dado, dentro del curso vamos a hablar de eso en detalle, ¿verdad? Porque ese es el motivo, el hecho de mezclar el dinero de la empresa con el dinero del socio, muchas veces lleva a la falencia a la entidad. O sea, existe una tendencia de que el empresario utilice a su empresa como un cajero automático. Bueno, esta ganancia operacional antes de inversión, entonces, es la segunda información relevante. A esta ganancia operacional antes de inversiones le quitamos las inversiones y tenemos la ganancia operacional. ¿Y qué serían las inversiones? Las inversiones básicamente son gastos, pero que se hace con el objetivo de obtener un retorno en el plazo mediano y largo plazo. ¿Cuál sería un ejemplo? Sería, por ejemplo, la compra de un activo fijo para realizar la entrega de los productos, la contratación de una consultoría de marketing para poder vender más. Estos son inversiones. Bueno, entonces, restando de la ganancia operacional antes de inversiones, las inversiones tenemos la información fundamental que es la ganancia operacional. La ganancia operacional es la diferencia entre todos los que recibe la empresa y todo lo que paga la empresa en sus operaciones. Esta es la información más relevante. Es el sobrante de los ingresos en dineros, los costos variables y los gastos fijos. Esto necesariamente en el corto plazo debe ser positivo. Solamente en un periodo muy corto o coyuntural puede ser negativo, pero rápidamente se lo debe corregir. Entonces, hasta acá tenemos entonces los ingresos y los gastos relacionados a las operaciones. O sea, a la compraventa de bienes o servicios, objeto o objetivo de la empresa. Esta ganancia operacional, entonces, vamos a agregarle las entradas no operacionales, que serían aportes de los socios, préstamos obtenidos, venta de un activo fijo usado. O sea, son entradas que no tienen relación con la compra-venta. Por eso hablamos de entradas no operacionales. Y por otro lado, las salidas no operacionales también serían
en este caso, el pago del préstamo, la distribución de ganancias, etc. Estos son, como ven ustedes, entradas y salidas que no tienen relación con las operaciones normales de la empresa. Y de esto surge el resultado neto, es el que sobra al final. Pero como mencionamos, la información más relevante aquí viene a ser la ganancia operacional, que en el largo plazo o en el periodo medio y largo plazo debe ser positivo. Este resultado neto en forma si una empresa está muy endeudada, puede ser negativo. O sea, una empresa puede tener ganancias, puede tener un resultado operacional positivo y a consecuencia de las deudas, sus deudas puede tener resultado neto negativo. Bueno, entonces, teniendo esta estructura perfecta del flujo de caja, es bien fácil hacer un análisis financiero. Podemos actuar ahí fácilmente de consultor. Bueno, el paso 00 entonces es tener el control financiero de modo correcto, es como vimos ahora. O sea, cada entrada y salida se debe registrar o lanzar en la categoría correcta, ya sea como ingresos, ya sea como costos variables, gastos fijos e inversiones. Y como vuelvo a repetir, la gran mayoría de los software del mercado no respeta eso. Solamente, como mencioné, la mayoría, es decir, inclusive libros, yo tengo por lo menos 4 libros, o sea, donde habla de flujo de caja, y en esos 4 libros, en forma consistente, no se hace esa separación de la estructura del flujo de caja. Y como consecuencia, resulta, el empresario trabaja muchísimo al hacer las registraciones y al final de cuentas no tiene elementos suficientes para hacer las correcciones necesarias. Y esto es fundamental, ya que el 60% de las empresas en Latinoamérica cierran sus puertas antes de llegar los 5 años. ¿Por qué? No sabe administrar el dinero y principalmente porque no tiene una estructura correcta del flujo de caja. El paso 2. Debemos definir el periodo que se va a analizar los números. Normalmente una información relevante es el flujo de caja de periodo mensual. Al menos cada mes finalizado debemos analizar las entradas y salidas. Podemos hacer también en forma trimestral, semestral y lo más importante, hacer comparaciones. O sea, comparar las entradas y salidas, por ejemplo, del mes de abril del 2021 con la entrada y salida del mes de abril del 2020. Es fundamental hacer esta comparación. El paso 3. Entonces, teniendo esta estructura perfecta del flujo de caja, podemos ya ver o encontrar el primer número malo. ¿En dónde estarían esos números malos? Pues podría encontrarse en el margen de contribución. Si el margen de contribución es muy pequeño, principalmente para un comercio o industria, posiblemente está teniendo un costo variable muy elevado. O
está vendiendo su producto a un precio muy bajo. Entonces el margen de contribución es una información, hay que observarlo. Muchas veces una empresa tiene un buen margen de contribución, pero vamos a encontrar que la ganancia operacional antes de inversiones es baja. Ahí el problema va a estar en los gastos fijos. Entonces, mirar en detalle cuáles son sus gastos fijos, cuáles son los más significativos y hacer las correcciones necesarias. O una empresa también puede tener una ganancia operacional negativa baja como consecuencia de inversiones. Hay empresarios que les gusta invertir, comprar en activo fijo, mejora la infraestructura física del negocio, contrata consultoría y al final tiene un margen de ganancia operacional muy baja. Eso se debe muchas veces ya a inversiones. Y podemos encontrar el caso en que el resultado neto, por más que la empresa tenga una ganancia operacional positivo, tiene un resultado neto negativo. Y estos lógicamente se deben a los gastos que son no operacionales. Eso va a implicar que la empresa está muy endeudada. Entonces, como ven ustedes, si tenemos la estructura perfecta del flujo de caja, es muy fácil encontrar los problemas que está enfrentando la empresa y tomar las decisiones. Bueno, consecuentemente, es importante aquí tener en cuenta que, como paso 4, existen 4 factores que apalancan la empresa. Acá podemos ver la ganancia. ¿Cuáles son esos factores? Vender más, aumentar de precio, reducir el costo variable, reducir los gastos fijos. Estos son los 4 factores que hacen que la ganancia de la empresa pueda aumentar o mejorar. Aquí tenemos entonces vender más, cobrar más, o sea, aumentar de precio, reducir costos variables, reducir costos fijos. Y es importante entonces ver cuál es el factor que impacta más la ganancia de la empresa. Nosotros en nuestro curso vamos a entregar una herramienta que se llama turbinador de ganancia. Esta herramienta va a permitir identificar cuál es el factor que impacta más en la ganancia. Es una cosa fundamental. Sabemos aquí cuáles son los factores, pero hay que ver cuál es el que más impacta. Hay una tendencia de cobrar más, muchas veces hace que la empresa gane más, pero no todas las veces. Bueno, una vez identificados estos 4 factores, entonces es bueno, como mencioné, evaluar la evolución de los números. Tenemos la estructura perfecta del flujo de caja, entonces evaluar la evolución de los números. Por ejemplo, evaluar la evolución del margen de contribución mes a mes, de la ganancia operacional antes de inversiones, mes a mes, de la ganancia operacional y el resultado neto. Y dentro de los gastos variables, entonces, y gastos fijos, ver cuáles son las cuentas que evolucionaron en forma, vamos a decir, en forma negativa. Por ejemplo, dentro de los gastos variables, podemos encontrar que hay una tendencia de que
los gastos, la parte del pago a los proveedores vayan creciendo. Entonces es una bandera roja que debemos observar. Dentro de los gastos fijos tenemos los diferentes gastos como alquileres, personal, el sueldo del socio, luz, agua y teléfono. Entonces encontrar cuáles son las cuentas que variaron más en el mes y darle una solución. Bueno, ahora, lógicamente, la empresa está preocupado en un primer momento de encontrar el volumen de ventas del periodo que permite a la empresa empatar. O sea, llegar al 0 a 0. Los ingresos igual a los gastos. Esa es el primer paso, ¿verdad? O sea, buscar el volumen de ventas que permita empatar. Pero, lógicamente, el empresario crea una empresa para obtener una ganancia. Tiene una ganancia operacional deseada. También nosotros, a través del punto de equilibrio, con algunas modificaciones, podemos encontrar ese volumen de ventas que le permite al empresario obtener una ganancia operacional deseada. Voy a dar rápidamente este ejemplo que nos va a permitir encontrar primeramente el punto de equilibrio. Y aquí aplicamos directamente la fórmula. El punto de equilibrio es igual a los gastos fijos de la empresa dividido por el margen de contribución. Por el porcentaje de margen de contribución. Como ven ustedes, aplicar esta fórmula teniendo nuestro software financiero completo es muy fácil porque tenemos ya separado lo que es margen de contribución. Y aquí lo único que tenemos que hacer es dividir ese margen de contribución por volumen de ventas para obtener el porcentaje de margen de contribución. También tenemos bien identificados los gastos fijos. Entonces aquí nosotros podemos encontrar el punto de equilibrio. Cuando hablamos de gastos fijos, para este caso bien particular, vamos a considerar gastos fijos y las inversiones. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una empresa que factura en un determinado periodo, puede ser mensual, $50,000. Los costos variables totales son $30,000, los gastos fijos $13,000 y las inversiones $2,000. Mencionábamos también que el margen de contribución era el facturamiento menos los costos variables. Y el porcentaje de margen de contribución es el margen de contribución dividido el facturamiento. Y aquí tenemos los números y ya podemos aplicar directamente estos números, ¿verdad?, a la fórmula. Gastos fijos en este caso vienen a ser los gastos fijos más las inversiones, o sea, $15,000. Y el porcentaje de margen de contribución, para eso tenemos que hacer un pequeño cálculo, ¿verdad? Tenemos el facturamiento que es 50,000 menos los costos variables. Ahí tenemos el margen de contribución de 20,000. 20,000 dividido 50,000 es 40%. Consecuentemente, el punto de equilibrio financiero es de 37,500. O sea, si la empresa consigue vender por esta cantidad de 37,500, va a empatar. Lógicamente, aquí en la empresa vendió por 50,000, va a tener una pequeña ganancia. Pero es una información relevante saber el punto de equilibrio.
Otra información muy relacionada al punto de equilibrio y que usamos la misma fórmula con alguna modificación viene a ser lo que se le denomina punto de equilibrio económico, en contraposición al punto de equilibrio financiero. A este punto de equilibrio económico también se le llama metas de ventas o metas de ganancia. Y como ven ustedes, la fórmula es prácticamente similar. Acá tenemos los gastos fijos, seguimos manteniendo el porcentaje de margen de contribución y le agregamos aquí el porcentaje de ganancia deseada. O sea, ¿qué ganancia operacional el empresario desea? Tenemos aquí los gastos y vamos a suponer que el empresario desea ganar en el año 20% de sus ingresos. Entonces le agregamos acá, tenemos 40%, aquí le restamos el 20% y tenemos que la empresa debe vender por 75.000 para poder poder cubrir sus gastos fijos y variables y obtener una ganancia del 20%. Vean que es bien fácil aplicar estos conceptos. Vimos la parte de presentación de los conocimientos y herramientas para poder gestionar las finanzas de una pequeña empresa. Como mencionábamos en alguna oportunidad, la consultoría financiera para la pequeña empresa es el proceso más rápido para resolver un problema de que usted consiga hacer solo. El problema de la consultoría tradicional o presencial es que requiere una mayor inversión y no siempre es accesible a las pequeñas empresas. El valor es alto porque requiere de un consultor que tenga conocimientos gigantescos sobre finanzas, capacidad de comprender rápidamente el problema, capacidad de hallar soluciones a los problemas. Es por eso que nosotros implementamos la consultoría para pequeñas empresas, donde sustituimos las reuniones individuales presenciales por reuniones grabadas. Más, el consultor continúa exactamente donde precisa estar. O sea, el resultado continúa el mismo. La dedicación del consultor es igual, pero con un precio mucho más accesible. 25%, el equivalente a 25% de una consultoría tradicional. Ya mencionamos también que el objetivo de la consultoría financiera para pequeñas empresas es obtener mayor ganancia y consecuentemente acumular reservas financieras que al menos sea de 4 a 6 veces de los gastos fijos. O sea, el sentimiento del empresario es que va a haber aumento de ganancia, va a poder reducir gastos variables y gastos fijos. Esta consultoría
tiene una duración de 6 meses con un consultor a su lado. Es un ciclo. Tiene un ciclo de 6 meses. Después de los 6 meses, el empresario puede seguir con finanzas en la práctica o dejar de seguir. Muchas veces, un porcentaje muy elevado de los clientes deciden continuar, teniendo en cuenta que los beneficios concretos, aumentar la ganancia y crear reserva financiera para cubrir de 4 a 6 meses los gastos fijos. Además de tener resultados intangibles como la clareza del negocio. O sea, video reunión paso a paso. Aclarar dudas con el consultor, ejecución día a día y revisión del consultor, arreglar todo las dudas que se encuentran por el camino. No es aula, es un video reunión, o sea, una consultoría volcada a la práctica. Solo va a requerir de 2 horas por semana durante el primer mes para implementar el control financiero. Después, durante los siguientes 5 meses, de 1 a 2 horas para realizar el análisis financiero. Porque cada mes, como mencionábamos, el primer día de cada mes siguiente, vamos a tener acceso al flujo de caja. Y ahí el consultor, conjuntamente con el representante de la empresa, realiza el análisis financiero. Y lógicamente, como mínimo, la empresa va a doblar sus ganancias de dinero. ¿Para quién es esta inversión? Es para un empresario que está dispuesto a colocar, como se dice, la mano en la masa y no confiar en los milagros. Y que pueda dedicar al menos 2 horas por semana el primer mes y después 1 a 2 horas mensuales. Una empresa bien sucedida, conforme a investigaciones realizadas principalmente en el Brasil, muchas veces consigue obtener una rentabilidad mucho mayor al ejecutivo mejor sucedido. O sea, esta consultoría va a permitir al dueño, al empresario o al profesional de la empresa ser una ninja en la finanza de su empresa. Con la consultoría financiera para las pequeñas empresas, como mencionamos, le proporcionará conocimiento de herramientas necesarias para conocer la ganancia operacional de la empresa. Estamos hablando de ganancia en dinero, porque estamos considerando las entradas en dinero y la salida en dinero. Conocer el volumen de ingresos para obtener la ganancia esperada. O sea, el empresario va a establecer su meta conforme al sector en que está. Si es un comercio o una industria o es una empresa prestadora de servicios. Cada tipo de empresa, como ya se había mencionado durante el curso, durante esta semana de aprendizaje, tiene un porcentaje
de ganancia esperada con respecto a los ingresos. Por ejemplo, una empresa de servicio, como sería nuestra empresa que es de consultoría, su ganancia esperada es del 30% sobre el ingreso en dinero. Lógicamente, una empresa comercial tiene una ganancia esperada menor, pero a diferencia de la consultoría, tiene un volumen de ingreso mayor. También la consultoría va a permitir conocer los meses futuros en que se presentaron problemas de caja. Va a permitir también, lógicamente, establecer qué costos y gastos podemos reducir o eliminar. También permitir conocer las cuentas a cobrar y a pagar en la fecha presente. Eliminar inversiones con retornos insuficientes. Y una cosa muy importante es establecer precios correctos de los productos. El precio errado, precio errado es un certificado de falencia de la empresa. Imagínense cobrar un precio por debajo del costo y comenzar a vender, y a medida que vende la empresa está perdiendo más. Por eso es un certificado de falencia de la empresa. Es importante establecer precios correctos, por más de que muchas veces está el precio de mercado, muchas veces podemos vender por debajo del precio de mercado, pero el empresario tiene que estar consciente de que eso no le puede conducir a la falencia. Y desde el punto de vista de marketing, enfocarse en vender productos de mayores márgenes de contribución, o sea, venta menos costos variables. Los productos que tengan mayores márgenes de contribución, entonces, insistir en eso. Pero no es todo. Al mismo tiempo, le vamos a entregar el software financiero completo. Esto es lo que permite poner en práctica todo lo que estamos hablando. Que tiene un costo que supera los $500. Le vamos a entregar al mismo tiempo el curso taller online de finanzas en la práctica, que va valorado en $150. Y también un apunte completo en PDF de finanzas en la práctica para pymes. O sea, todo lo que están, todas las presentaciones realizadas, que va a estar la plataforma, en PowerPoint. De eso nosotros le preparamos un apunte de finanzas para pymes. Bueno, con esto hacemos entonces, completamos la presentación de esta consultoría financiera para pequeñas empresas. Aquí está el email como el número de WhatsApp, donde se pueden solicitar el valor de la inversión a realizar y la forma de pago. Le estamos dando el valor de la inversión, pero mencionábamos, ¿verdad?, que va a ser al menos 25% de lo que cuesta una consultoría tradicional.
Ya ustedes ahí pueden evaluar cuánto va a ser la inversión. Porque nosotros ya no realizamos esa consultoría presencial. Porque con esta consultoría de pequeña empresa, con un costo casi 4 veces menos que una consultoría tradicional, logramos los mismos resultados, inclusive mejor por el hecho de que uno puede ir mirando, revisando los materiales todas las veces que desea. Sin embargo, en una consultoría tradicional se hace presente el consultor, hace las explicaciones. Si uno deja de entender algunos puntos, ya no se le puede exigir que al consultor que vuelva a repetir eso. Sin embargo, todos los puntos referentes a finanzas en la práctica uno puede ir revisando varias veces. En mi caso particular, al menos, ya he revisado no sé cuántas veces el material. Y eso mismo ustedes pueden hacer. Y van a convertirse en ninja en finanzas de pequeñas empresas. Es decir, un experto en finanzas de la pequeña empresa. Esto es mucho mejor que cualquier MBA que se ofrece en el mercado y con un costo muy bajo y con un tiempo también escaso. Un curso de MBA, lo más corto es de un año. Uno asiste a 3 clases por semana. Sin embargo, acá, en 6 meses, uno va a tener un mejor conocimiento en finanzas para pequeñas empresas. Bueno, gracias, señores.